día más, con la gracia de Dios, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 212, hablando de que solo Dios es, Él es el principio y el fin, fuera de Él no hay Dios. Bueno, pues para subrayar esto, en el punto 469 al que se nos remite, allí hay una referencia de un tropario, que es una parte de la liturgia bizantina, que dice lo siguiente, de San Juan Crisóstomo. Dice: oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Bueno, ¿por qué está citado aquí este texto? Pues por el hecho de que la liturgia dijese: oh único Hijo y Verbo de Dios, que sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. A nosotros nos cuesta mucho, es decir, es un reto, el poder entender que alguien sin mutación, sin haber cambiado, sin embargo se ha hecho hombre y sin mutación ha sido crucificado. Es decir, que al mismo tiempo que han acontecido, ¿no?, esas cosas, esos acontecimientos tan determinantes en la vida de Jesucristo, Él ha sufrido. Él, al hacerse hombre, pues ha tomado nuestra condición y no se ha disfrazado de hombre, sino que se ha hecho hombre de verdad. Y ha sufrido con la condición humana y se ha alegrado con la condición humana. Y hasta el punto de haber sido crucificado y haber padecido, etcétera. Pero eso que es un acontecimiento no ficticio, sino auténticamente real, y podemos decir que Dios ha padecido. Sin embargo, al mismo tiempo, en su naturaleza divina, decimos que ha ocurrido sin mutación. Es decir, que Dios no deja de ser Dios. O sea, Dios es Dios. Y incluso, pues la propia crucifixión, el sufrimiento que Dios tiene con nosotros, porque Dios también, en cierto sentido, sufre con nosotros, en cierto sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, decimos que Dios es infinito y que en Dios no hay mutación. ¿Por qué? Porque solo Dios es. Ahora, ya algún oyente dirá: bueno, ¿y cómo se compagina una cosa con la otra? Bueno, pues esto es la palabra misterio. La palabra misterio es que afirmamos una cosa y afirmamos la otra, aunque a nosotros nos supera el cómo compaginarlas las dos. O sea, eso de decir que Dios ha venido a nosotros, ha tomado la condición humana, que se ha hecho hombre para siempre, y que al mismo tiempo no ha tenido mutación, sino que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra? Bueno, si es que nos supera. Que Dios sufre con nosotros. O sea, que Dios, cuando nos ha creado libremente y espera nuestra respuesta de amor, también sufre porque no le respondamos como debiéramos de responderle, y al mismo tiempo decimos que Dios es inmutable, infinito, perfecto en sí mismo y por lo tanto lo tiene todo. Bueno, ¿cómo se compagina uno? Porque claro, si yo sufro, no sé cómo soy inmutable. Bueno, pues nos cuesta explicar cómo se compagina. Por eso la palabra misterio es eso lo que significa. O sea, que no sabemos muy bien cómo conjugar dos puntos, pero los afirmamos los dos. Porque nuestra fe va más allá de lo que somos capaces de explicar. Nuestra fe no es irracional, va más allá. O sea, no únicamente llega a donde llega la razón, sino que va más allá. Aunque luego habrá que tener paciencia de ver cómo lo explica la razón. No es irracional la fe, pero sí es suprarracional, es decir, va más allá de la razón. No va contra la razón, sino que va más allá de. Bueno, pues esta es la afirmación de que Dios es. Otro texto que se nos da también para reflexionar, el 2086, donde dice: el primero de los preceptos, o sea, el de amar a Dios sobre todas las cosas, abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto,
Quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Yo soy. Solo Dios es. Se dice, escucha Israel, solo Dios es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Claro, es que si solo Dios es, si Dios es el único infinito, si solamente en Él hay plenitud, ¿a quién otro vas a entregar el corazón? Sería ridículo entregar el corazón a las sombras y no a la figura real. La infinitud de Dios, de la cual tenemos que enamorarnos, ¿no? Que Dios sea plenitud, que nosotros siempre estamos deseando un ser en plenitud, ¿no? Que Dios sea la plenitud es algo que nos tiene que enamorar. No nos tiene que dar miedo, porque a veces nosotros nos da miedo lo grande y podemos sentir cierto temor. Precisamente para que no nos dé miedo lo grande, no nos dé miedo la infinitud de Dios, Él ha querido revelarse también en imágenes que compaginan la inmensidad de Dios con su ternura. Pues por ejemplo la imagen del niño Dios, del niño Jesús, al que besamos en Belén. O sea, que no nos dé miedo la grandeza de Dios. Otras grandezas sí que nos tienen que dar miedo, porque son sombras, pero la grandeza de Dios, que es una grandeza que no es falsa, que no es apariencia, es una grandeza en la que la omnipotencia se identifica con el amor misericordioso, etcétera, que no nos dé miedo la grandeza de Dios. Y pedagógicamente Dios nos lo revela en la imagen de la encarnación, en el niño Dios. El acto de adoración, el acto de la adoración, precisamente consiste en entregarse a la grandeza de Dios confiando plenamente, sin que tiemble nuestro corazón, ¿no? Abandonados en la grandeza de Dios. Y a veces, un poco digamos psicológicamente, podemos necesitar también, pues de vivir esa grandeza de Dios en la imagen también de la pequeñez de ese niño Dios en el que hemos aprendido a abandonarnos. Porque nosotros, lo grande, la grandeza, suele evocar abuso, suele evocar que el grande aplasta al pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso tenemos a veces solemos tener miedo de ciertos atributos de Dios como de infinito, inmenso, omnipotente. Le tenemos miedo a esos atributos porque proyectamos en Dios nuestro pecado. Y como nosotros hemos visto que en nuestra vida el pez grande se come al chico y el grande le abusa del pequeño, etcétera, etcétera, proyectamos eso en Dios y nos da miedo. Y eso hay que sanarlo, eso hay que purificarlo. Nosotros tenemos que decir que solo Él es infinito, luego solo Él es la bondad infinita, solo Él es la belleza infinita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.